Saludamos con el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, que nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios. Augusto, qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Le saludamos. Alexis, quien le habla, Licenia Espinel. Hay polémica en torno al concurso para la selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, desde una denuncia penal, una acción de protección, candidatos que han sido finalmente descalificados por un sinnúmero de cosas, un concurso bastante accidentado. ¿Qué es lo que ocurre alrededor del mismo? ¿Cómo va a terminar esto? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia, Alexis, buenos días. Como usted lo señala, lo dice bastante bien, un concurso bastante accidentado. Estamos ya a puertas de terminar el concurso. El día de ayer, la Comisión Ciudadana de Selección ha hecho el informe final recomendando a quién debería ser designado como defensor público. Resulta que en este concurso se descalificaron a 5 postulantes, los 5 primeros puntuados. 2 al menos, a mi modo de ver, son arbitraria y legalmente dejados por fuera del concurso. Me estoy refiriendo al señor Ballesteros, que estuvo en el 3er puesto, y la señora Romero en el 4º puesto, con argumentos bastante espurios y yo diría realmente traído de los pelos en términos jurídicos. El señor Ballesteros supuestamente se lo descalificó, no es que supuestamente, se lo descalificó por parte de la mayoría del Consejo por haber falsificado una firma, un instrumento privado. El supuesto perjudicado de esa firma luego presentó una declaración juramentada diciendo que efectivamente la firma estampada en ese documento sí que era su firma. Entonces imagínese usted qué disparate resulta, que el propio afectado, entre comillas, dice que sí es su firma, bajo juramento lo dice en un documento solemne, y resulta que la mayoría del Consejo dice, no señor, usted está equivocado, nosotros decimos que esa no es su firma, y el señor Ballesteros le falsificó su firma. El otro caso de la señora Romero también es igual de disparatado. Resulta que la acusan por haber violentado derechos humanos, a propósito de un informe de la Comisión de la Verdad en la época de Julio César Trujillo, donde ni siquiera se menciona a la señora en el informe. Y el coordinador general jurídico dice en el insumo que presenta a los consejeros que se sospecha la vulneración de derechos humanos. Entonces literalmente ha sido descalificada por una mera sospecha de haber violentado derechos humanos, y yo les preguntaba a los consejeros en esa sesión, ¿dónde queda el principio de la presunción de inocencia, ¿no? El elemento básico del Estado de Derecho? Nosotros no somos ni siquiera grafólogos en el primer caso para decir que Ballesteros falsificó una firma. No hubo un peritaje grafológico. No hubo un peritaje y hasta el propio afectado, presentó una declaración juramentada. Y en el otro caso tampoco somos jueces penales, pues, ¿no? Para determinar una responsabilidad de carácter penal es gravísimo, no es menor una declaración de vulneración de derechos humanos. Entonces me parece que se está realmente, más allá del tema jurídico, que evidentemente está reñido con el reglamento y la Constitución, ya es un tema moral, ¿no? Un tema de falta de ética en la actuación de la mayoría del Consejo de Participación. Esto obviamente también se conecta con una acción de protección que presentó justamente por esta razón la postulante Romero. Y ahora mire usted qué choque de trenes que existe ahora, porque la Comisión de Selección ayer ha dicho en la noche que quien debería ser designado es el señor Ballesteros, que la mayoría del Pleno lo descalificó por las razones ya comentadas. Si a eso se le agrega la posibilidad siempre latente de que nos lluevan acciones de protección, este concurso, que está a 2 días de terminar, podría incluso verse dilatado aún más, ¿no? No puede volver a cero. No debería volver a cero, debería corregirse en el camino. Todavía los consejeros tienen, por reglamento de sesiones, permite que una moción pueda ser reconsiderada, ¿no? Evidentemente eso requiere una mayoría reforzada de 5 consejeros, pero si es que, por Dios, quieren actuar conforme al marco de la ley y el derecho, deberían recular y reconsiderar esta moción. ¿Cómo está, consejero? Qué gusto tenerle acá. Buenos días. Yo sí quisiera que nos ayude a entender un poco cuál es el origen de todo este conflicto que se ha desarrollado en torno a la selección de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque, digamos, como sociedad y como país debemos de entender el contexto también. ¿Qué es lo que hace el defensor público? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con los temas relacionados a las competencias de este cargo y la grave situación de inseguridad y de violencia que vive el país, y cuál es el rol que desempeña este funcionario? Un rol importantísimo en el Estado de Derecho y la vida social del Ecuador. Garantía institucional desde Montecristi. Antes las personas que no podían sufragar los gastos de modo particular, no, sencillamente se quedan sin derecho a la defensa, ¿no? Nace entonces la defensa pública como esa garantía institucional para aquellas personas de bajos recursos que no tienen cómo costear los gastos de un abogado particular. Y fíjese, yo quiero mucho esta institución porque fui defensor público de carrera durante 8 años y conozco muy bien las urgencias de esta específica institución. Es baluarte en América Latina la defensa pública ecuatoriana, porque la mayoría de instituciones de defensorías públicas de Latinoamérica solo están para el tema penal. La Defensoría Pública del Ecuador
brinda sus servicios en diversas materias, ámbito laboral, niñez y adolescencia, temas de alimentos, temas civiles también, incluso hasta uno se puede divorciar con un defensor público, temas laborales, etcétera, movilidad humana. Yo, por ejemplo, estuve en el área de movilidad humana trabajando con refugiados durante 2 años, ¿no? Entonces, realmente es importantísima la labor que desempeña la Defensoría Pública. ¿Cuál es el trasfondo? Ahora hablemos del trasfondo que está detrás del asunto del concurso del defensor. Resulta ser que también la máxima autoridad de la Defensoría presenta ternas para la designación de un vocal del Consejo de la Judicatura. Esa es la pelea. Ese es el meollo del asunto, la designación de un vocal del máximo órgano de justicia de este país, el órgano rector, el órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura. Ese es el interés que hay de por medio. Ese es el interés, no nos hagamos, no orillemos el asunto para otro lado. Esa es la causa raíz de todos estos problemas y me parece que la mayoría del Consejo de Participación está actuando realmente de forma bochornosa, porque ha descalificado a postulantes, ya digo, sin ningún tipo de causal. Se han comido todos los plazos del reglamento del concurso, se han comido la Constitución y el reglamento de comisiones ciudadanas de selección. Creo que lo propio se podría decir también con las actuaciones de ciertos comisionados de selección. Por ejemplo, el día de ayer han tomado una decisión con 5 votos, cuando el reglamento dice en el artículo 41 que la comisión debe decidir todo por mayoría absoluta, esto es con la mitad más 1, ¿no? También es cuestionable ese tipo de actuaciones de la comisión de selección. Ahora, con los candidatos que han quedado, después de los que fueron descalificados por todo lo que usted ha expuesto, ¿quiénes son estos candidatos? ¿Que el concurso como tal nos garantiza que quien resulte electo de los candidatos que han quedado realmente cumpla con el perfil y cumpla con los requisitos? Se podría hacer una doble respuesta, Licenia. Si le preguntan a los consejeros de mayoría, debería ser el señor Morales, que está 6º en el concurso. Este señor fue asesor alguna vez de Torres Machuca, el actual defensor público encargado durante mucho tiempo. Fue la mano derecha de Ángel Torres Machuca. Luego, no sé, por temas personales, índole personal, me parece que se enemistaron. Y entonces, esta es la persona que, si usted le pregunta a los consejeros de mayoría, es el virtual nuevo defensor público general. Si usted Ricardo Morales Vela. Si usted le pregunta a la Comisión Ciudadana de Selección, no debería ser él. Hay un cuestionamiento de este específico postulante porque supuestamente tenía un impedimento para ejercer cargo público. Se emitió un pronunciamiento por parte del MDT, el Ministerio de Trabajo, diciendo que el señor Morales se cogió la compra de la renuncia y que podría eventualmente estar en el servicio público siempre y cuando devuelva los valores justamente de esa compra de renuncia. Entonces habría que ver qué pasa. Bueno, la Comisión Ciudadana de Selección lo ha descartado a Morales y en su lugar me parece que ha puesto al 7º. No estoy muy claro de cuál es el perfil del 7º, imagínese usted. 7º, después 6 afuera y 7 y el 7º posesionado. Sería realmente también un disparate. Ya, seguramente lo que mucha gente también se pregunta a esta hora, consejero, es, bueno, después de superar todas las fases que tiene un proceso, la polémica, lo que se ha suscitado alrededor de todo esto, ¿cuándo finalmente el Ecuador va a tener un defensor público? En rigor debería ser en 2 días, Alexis, porque la norma dice que se conoce el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección 2 días después de que sesiona. Ahora, insisto, aquí hay un escollo que la Comisión debe sortear. Han tomado una resolución con 5 votos, ¿no? La Comisión Ciudadana de Selección se integra por 10 personas, entonces, le falta un voto, ¿no? ¿Cómo se va a resolver aquello? La Comisión Ciudadana tendrá que recular en esta decisión y tener una mayoría absoluta, tal y como lo manda el artículo 41 del reglamento. Y también vamos a ver qué pasa con la mayoría de los consejeros, pues, ¿no? Porque aquí hay un choque de trenes. Mientras la Comisión está diciendo que Ballesteros tiene que ser, la mayoría del Consejo dice que Ballesteros está descalificado. Fíjese usted que al señor Ballesteros ni siquiera se le garantizó el derecho a la defensa en una audiencia pública. Se conoció un recurso de apelación de una persona que ni siquiera tenía la calidad de impugnante. El reglamento dice que las apelaciones que nosotros como consejeros conocemos parten de la negativa de la comisión a una de las impugnaciones presentadas. Bueno, resulta que la persona que presenta la apelación nunca fungió como impugnante. Es un tema técnico, pero no sé si lo estoy explicando bien, ¿no? La persona que presentó la apelación contra este específico postulante no fue la que presentó la impugnación ciudadana contra él. Es una tercera persona. Lo normal hubiese sido que quien presentó esa impugnación sea quien siga el proceso. Ante la negativa, digamos que Alexis Moncayo presenta una impugnación ciudadana contra un específico postulante. ¿Quién resuelve esa impugnación ciudadana? La Comisión de Selección. Si es que la Comisión de Selección niega esa impugnación, dice no tiene méritos, en ese caso, Alexis Moncayo puede presentar un recurso de apelación ante
el pleno del Consejo de Participación. Y nosotros solo tenemos competencias para conocer las apelaciones que vengan de resoluciones de negación por parte de la Comisión Ciudadana. En este caso particular, quien presenta la apelación, no es la persona que presentó la impugnación ciudadana. Mal podría entonces nosotros como consejo conocer esa apelación, ¿no? En eso me parece que la comisión tiene razón, porque en el informe último dice esta apelación no es válida porque los consejeros no tienen esa facultad. Pero también se come en el asunto de la cuarta, Romero, la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, consejero, y en medio de todo esto, de pronto surge el hecho de que en la Asamblea Nacional la legisladora Ana Herrera presenta la solicitud para enjuiciar políticamente a 2 consejeros de Participación Ciudadana. Una vinculada, la señora Verde Soto, de lleno con la polémica de este caso, ¿no? Y con lo que sucedía alrededor del señor Frías y demás. ¿Cuánto puede terminar empañando un proceso que, como el juicio político en la Asamblea, a de la selección del defensor? Otra arista a considerar, Alexis. Efectivamente, ya entiendo que el CAL está en conocimiento de estos pedidos de juicio político. En el caso de la consejera Verde Soto me parece que son 2 causales y en el caso de Guarderas 4. Efectivamente, en el tema de Joana Verde Soto tiene que ver con un tema de un contrato de arrendamiento que suscribió por el tema del derecho a viáticos a los que tenemos derecho los consejeros que no residimos en Quito. Y supuestamente este documento habría sido forjado, ¿no? Porque se dice en la Comisión de Fiscalización que la persona que fungió como arrendador de ese bien inmueble realmente no es el dueño, el propietario de ese inmueble, sino que es otro señor, ¿no? Y también está el asunto de la presunta reunión que habría tenido la consejera con el candidato Frías, que ya renunció al concurso y que era el mejor puntuado de este específico concurso. En el caso de Guarderas me parece que son causales más elocuentes, porque está ahí el hecho de que ha tramitado temas de denuncias por acto de corrupción de forma directa, cuando en rigor el órgano competente en el Consejo de Participación para conocer denuncias por presuntos actos de corrupción se llama Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y hay un reglamento de pedidos de denuncias que es el que rige las investigaciones por presuntos actos de corrupción, y se habla ahí de un principio de reserva, mantener la reserva de los denunciantes. Bueno, Guarderas lo que ha hecho es directamente el decir que como es la ley de la lucha contra la corrupción, lo ha hecho de forma directa, tirando por tierra la labor de la Secretaría de Transparencia. Y luego está también, me parece, un tema de injurias, si yo no estoy mal, y la presunta falsificación de una firma. Fíjese usted, si es que Guarderas quisiera ser coherente con sus dichos y con sus actos, así como votó a favor de la descalificación del candidato Ballesteros en el concurso de defensor público, sin ser grafólogo, ¿no? por solo la mera denuncia de una presunta falsificación, a pesar de que ya después se ratificó que no era cierta, porque el propio perjudicado, decía yo, dijo que bajo juramento que sí era su firma, pero bajo esa misma lógica, entonces con la sola denuncia de su ex abogado defensor en el tema del TCE contra la vicepresidenta Abad, Guarderas, si quisiera ser coherente, debería entonces renunciar a ser consejero, porque basta con la mera denuncia, ¿no? No se necesita una prueba grafológica ni una resolución de ninguna autoridad. Me parece que el hecho fue tal cual lo han denunciado, ¿no? ¿Se refiere a lo del TCE? A lo de la firma del abogado. Tanto es así que el señor Guarderas lo que sale es acusarle ahora al abogado de ser correísta. La vieja confiable en este país, ¿no? Todo lo que uno no le puede explicar, entonces la vieja confiable vamos a echarle la culpa y ya sabemos a quién, ¿no? Pero el Consejo de Participación como tal no puede intervenir allí, es uno de sus integrantes, digo, ¿no? Es uno de sus vocales, y si uno de sus vocales está acusado de una situación de esas, debería haber al menos una sesión, una respuesta, algo. Efectivamente se puede hacer una sesión para que el señor rinda cuentas y explique al Pleno del Consejo, como alguna vez se hizo a propósito de este tema con la consejera Verde Soto. En rigor se puede hacer eso, ¿no? Si somos los primeros en que tenemos que rendir cuentas a nuestros mandantes sobre nuestras actuaciones, el órgano rector del Estado en temas de rendición de cuentas, es lo lógico que así suceda. Ahora tenemos una sesión, vamos a ver si efectivamente se dilucida ese asunto, ¿no? Es de esperar que sí, pero el Consejo no tiene potestad sancionatoria y en rigor no tenemos nosotros como cuerpo colegiado la capacidad de poder defenestrar o destituir a uno de nuestros miembros. Sí se puede hacer a través del juicio político, el control político que ejerce la Asamblea Nacional, y eventualmente también lo tiene la Corte Constitucional si es que encuentra que hay alguna cuestión que analizar ahí, o bien también un juez, ¿no? Que determine que efectivamente hay una responsabilidad penal en su contra. Ahora, Augusto, con todos estos problemas, estos inconvenientes, estos percances que han rodeado al concurso de defensor público, va
¿Cuándo se va a tener el nuevo defensor público por un lado y por otro después de este concurso que viene? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el concurso para seleccionar al nuevo fiscal o fiscal mujer-hombre titular del Ministerio Público? ¿Qué va a pasar allí? Ya suenan por ahí voces que advierten que podría haber una prórroga de funciones. Efectivamente, yo soy una de esas voces. Porque es que si uno saca un promedio, Licenia, de cuánto está durando un concurso para designación de autoridad de control, con todas las acciones de protección que eventualmente se puedan presentar, medidas cautelares, que son pan de cada día en estos concursos, en promedio no están durando menos de un año estos concursos. Entonces, si consideramos el hecho de que a Salazar se le acaba su periodo en abril del 2025, y todavía no tenemos confeccionado el reglamento, las reglas del juego que van a regir ese concurso, digo yo, ya vamos atrasados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque primero hay que elaborar el reglamento. Yo ya he presentado un borrador, está a consideración de los demás despachos para que podamos con el equipo de asesores ponernos de acuerdo en la confección del reglamento. ¿Qué viene después del reglamento? Se tiene que conformar, esto es mandatorio, la veeduría ciudadana. Entonces hacer una convocatoria para que cada ciudadano de este país que quiera ser veedor del concurso pueda inscribirse, ¿ya? Luego de la veeduría, ahora sí se debe conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Eso per se ya es un mini concurso, conformar los comisionados. Recordemos que son 10 miembros, 5 representantes de la ciudadanía. Según la norma dice que tienen que cumplir con los mismos requisitos que para ser consejero de participación, ¿no? Que son requisitos bastante rigurosos. Yo lo sé porque postulé justamente para este cargo y fue una cuestión bastante tortuosa, una carpeta voluminosa de cosas que te piden. También cada función del Estado debe remitir su delegado a la Comisión Ciudadana de Selección, uno por cada función del Estado. Eso es un mini concurso. Entonces, primero veeduría, primero reglamento, luego la conformación de la veeduría, luego la conformación de la comisión de selección. Luego se conforma el equipo técnico de apoyo, que son servidores del propio CPCCS, que hacen las veces de auxiliares. Todos esos actos preparatorios previos podrían tardar un trimestre. Solo después de aquello, recién vendría la convocatoria formal a la ciudadanía para que se postule las personas interesadas en ser fiscal general de la Nación. Entonces, si hacemos un cálculo de los tiempos, ya vamos retrasados. No vamos a y si a eso se le agrega la posibilidad, siempre latente, de que se presenten acciones de protección y medidas cautelares. Fíjese usted, concurso de defensor público, nos llovieron acciones de protección. ¿Qué ocurrirá en caso de la Fiscalía General del Estado? Entonces, claro, por Dios santo, la Corte Constitucional, insisto otra vez, también es responsable por omisión. Empezando por ver quiénes son los candidatos que se postulen, empezando por ahí, ¿no? Claro. Augusto, una de las cosas que siempre es un tema que ha girado en torno al Consejo de Participación como institución, es saber a qué se dedica más allá de la designación o elección o concursos para designar autoridades de control. Y es el control social, es Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Parte del trabajo, del rol del Consejo es también la lucha contra la corrupción, tener un mejor país, mejores prácticas, etcétera, ¿no? Ahora mismo están pasando cosas que son terribles en torno, por ejemplo, al tema de la inseguridad. Ayer que el propio gobierno en un comunicado salga y diga de que ya no se dan abasto para almacenar o refrigerar cadáveres porque la ola de violencia es indetenible, a pesar de que la ministra del Interior nos quiera convencer y la asesora Jacome de que vivimos en un país de las maravillas, pero resulta que ya ni siquiera se dan abasto para eso. ¿En qué condiciones están trabajando los policías, las Fuerzas Armadas, el SNAI, cómo están las cárceles? Usted mismo me parece que hizo una visita in situ a los centros de privación de libertad. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado que no se ocupa de las cosas que tiene que ocuparse? Mientras sí hay dinero, porque recaudan más impuestos, porque tienen además préstamos con organismos internacionales. ¿Cuál es el control social que ustedes están haciendo? El control social debería ser el corazón del Consejo de Participación, pero es una cuestión marginal, residual, porque la mayoría del Consejo está más ocupada en este tipo de casos. Yo siempre he sido crítico. Creo que desde el inicio el Consejo nunca tuvo que tener esta posibilidad de designar autoridades de control. Me parece que el diseño, sí es un problema del diseño institucional, que lo que hace es invisibilizar estas otras atribuciones. ¿Qué podemos hacer en el Consejo? Múltiples cosas, Alexis y Licenia. Los mecanismos de control social son básicamente 3: veedurías, observatorios y comités de usuarios de servicios públicos. Cada uno tiene su rango de acción, unos son temporales, otros son indefinidos en el tiempo, pero básicamente estamos ahí para fiscalizar junto a la ciudadanía, como facilitadores de la fiscalización ciudadana, todos los actos de la administración pública y de los órganos políticos. Por ejemplo, en una cuestión tan dramática como la pobrísima ejecución presupuestaria de diversas carteras de Estado, en temas, por ejemplo, de seguridad.
que en el primer cuatrimestre del año 2024, en el presupuesto destinado para inteligencia, para el tema de la desarticulación de las bandas, solo se haya ejecutado el 0.1% de lo previsto. Es realmente escandaloso. ¿Se puede fiscalizar eso a través del Consejo? Por supuesto que se puede hacer. ¿Se refiere al CIES? Perdón, se puede hacer efectivamente una veeduría. ¿Se refiere usted al CIES como tal? Efectivamente, el CIES. O, por ejemplo, podemos hacer una veeduría ciudadana para saber qué está pasando con este nuevo compromiso que está suscribiendo el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso puede ser fiscalizado a través del Consejo de Participación? Por supuesto que puede hacerlo. La Constitución manda a que esto se transparente, la Asamblea Nacional lo revise, tenga el filtro de la Corte Constitucional. La ciudadanía, al tenor de lo que establece la Constitución, también lo puede revisar. Se puede hacer veeduría, se puede, por ejemplo, y así lo propuse yo alguna vez, ahora que ha citado Alexis el tema del SNAI. Sí, yo conozco a profundidad las cárceles de mi país porque fui defensor público y también estuve en el área de garantías penitenciarias trabajando con población carcelaria. Alguna vez propuse una veeduría al SNAI para verificar qué es lo que está pasando con la categorización de los privados de la libertad, ¿no? Concretamente en la penitenciaría de Guayaquil, ¿no? No me dieron los votos, ¿no? Dijeron que yo estaba entorpeciendo el trabajo de la milicia y que yo quería garantizar los derechos de los narcotraficantes. Eso lo dijo el señor Guardera, sin realmente haber leído mi moción, ¿no? Que era todo lo contrario, era justamente desarticular estas bandas criminales que tienen a los centros carcelarios como centros de operaciones del crimen organizado. Entonces, no se entiende cuáles son nuestras atribuciones y los pocos que sí lo entienden no les interesa aplicarla. Si usted hace un barómetro, un barrido y les consulta a los consejeros, a muchos consejeros, qué es una veeduría, cuál es la diferencia entre y un observatorio, un comité de usuarios y servicios públicos, le aseguro que no conocen las atribuciones. O qué es, por ejemplo, cómo se regula el tema de la silla vacía en los gobiernos autónomos descentralizados, o para qué sirve una audiencia pública, ¿no? Le aseguro que muchos de ellos no conocen cuáles son estos mecanismos y cómo se comen estos mecanismos de participación ciudadana. Augusto, usted no me respondió una pregunta que yo le hacía para una fecha aproximada de cuándo estará la nueva autoridad de la Defensoría Pública. En rigor, Licenia, tenemos que conocer el informe de la comisión el día jueves de esta semana. Se supone que en esa ocasión, en esa sesión extraordinaria, tenemos que ya resolver sobre la máxima autoridad de Defensoría. En rigor deberíamos resolver en 2 días. Pero como insisto, existe un choque entre las posturas de la mayoría del Consejo, de los consejeros, y lo que ha resuelto el día de ayer la Comisión Ciudadana de Selección. Vamos a ver qué cosas nuevas se inventan, ¿no? Es decir que también hay que, en este análisis, Licenia, considerar el hecho de que no está resuelta todavía la acción de protección que presentó la señora Romero y que eventualmente un juez que resuelva esa causa pudiera disponer algo que nosotros tenemos la obligación de cumplir. O sea, es incierto. Es incierto, ¿no? Digamos que si se despeja, ¿no?, este choque de trenes entre consejeros de participación de mayoría y comisión ciudadana y se ponen de acuerdo, cosa bastante improbable, y que se desestime esa acción de protección, en rigor debería ser en 2 días, pero todo pudiera pasar, ¿no? Interesante, muchísimas gracias, Augusto, por acompañarnos. Gracias, muy gentil. consejero, muy Gracias a amable. ustedes.